Pues bien, vamos a continuar con la herramienta de Raptor. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la estructura repetitiva, también conocida como ciclo. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad es diseñar algoritmos computacionales utilizando la acción computacional del ciclo o estructura repetitiva. Utilizar la estructura repetitiva controlada por contador y por centinela. Distinguir entre variables contadoras y acumuladoras. Utilizar la estructura repetitiva para validación de datos y utilizar la estructura repetitiva para sucesiones numéricas. Pues bien, a la acción computacional con la que se puede configurar una opción repetitiva y una opción diferida que no son mutuamente excluyentes se le denomina ciclo o estructura repetitiva. La opción repetitiva consiste en una o más acciones computacionales que puedan ejecutarse en la misma secuencia y de manera iterativa, bajo un ambiente controlado para que eventualmente deje de dar vueltas, impidiendo la generación de ciclos infinitos. La ejecución o no de la opción repetitiva se plantea a partir de expresiones matemáticas condicionales con el uso de operadores lógicos y relacionales. Hablando de la opción diferida, consiste en una o más acciones computacionales cuya ejecución se posterga para después que el ciclo ha llegado a su fin. La evaluación de la condición del ciclo. Pues bien, la condición matemática que se utiliza para controlar el ciclo pasa por un proceso de evaluación que determina su veracidad o falsedad. La opción repetitiva se puede ejecutar ya sea por el lado falso o verdadero. Después de que la condición se cumple, se ejecutan las acciones de la opción diferida. Mire, básicamente existen dos lógicas para implementar una opción repetitiva, ¿no? La lógica hasta que. Esta lógica indica que la repetición de acciones computacionales es cuando la condición se evalúa como falsa. Y una vez que se termina el ciclo, se continúa por el lado verdadero. La repetición es hasta que la condición sea verdadera. Por el contrario, la lógica de mientras que indica que la repetición de acciones computacionales es cuando la condición se evalúa como verdadera y una vez que termina el ciclo se continúa con el camino falso. La repetición es mientras que la condición se evalúe como verdadera. Pues bien, en este caso, hablando específicamente de Raptor, tenemos el símbolo de loop, ¿sí? El Raptor cuenta únicamente con el símbolo loop para establecer un ciclo y funciona bajo la lógica de hasta que, es decir, da vueltas hasta que la condición sea verdadera o cuando se evalúe la condición como falsa. Es exactamente el mismo caso, ¿no? Eh, Veamos el símbolo. Veamos el símbolo. Cómo tenemos el globo loop o este ovalo loop. Luego sigue una flecha que llegamos, esta flecha llega hasta un rombo y en medio del rombo se coloca la condición de control, ¿verdad? Si esta condición de control se evalúa como falsa, continúa por el no, siguiendo la flecha y regresa a loop. Por lo tanto, las acciones que se repiten pudieran estar en esta flecha
o también pudieran estar en esta otra flecha, ¿verdad? Cuando la condición se evalúa como falsa, se repite el ciclo, pero cuando se evalúa como verdadera, el ciclo continúa por el lado del yes y sigue esta otra flecha, ¿sí? Por eso decimos que por el lado del yes es la opción diferida. Veamos los globos verdes, que son comentarios. Con el globo loop inicia el ciclo, que es la opción repetitiva. Y veamos este segundo comentario. Cuando el ciclo deja de dar vueltas, se ejecutan las acciones de yes, que es la opción diferida. Pues bien, en este caso vamos a hablar de la flexibilidad que tiene el loop. Veamos, el loop tiene la flexibilidad de permitir que las acciones que se van a repetir puedan estar antes o después de que la condición se evalúe, de que la condición de control se evalúe como falsa. Es decir, que estén antes de la condición de control, antes de que la condición de control sea evaluada, implica que el ciclo por lo menos se ejecutarán una vez. Si están después de que la condición de control es evaluada, implica que el ciclo corre el riesgo de que no se ejecute ni una vez. Las acciones están antes de la condición de control cuando aparecen entre el globo loop y la condición de control. Las acciones están después de la condición de control cuando aparecen en el camino del no, es decir, entre la condición de control y el globo loop. Voy a tener que regresar a la diapositiva anterior para esto, ¿verdad? Aquí decíamos, yo puedo poner acciones computacionales entre el globo y la condición de control, o entre la condición de control y el globo loop, ¿sí? Entonces, cuando pongo todas las condiciones repetitivas o todas las acciones repetitivas por el globo, por la parte del no, corre el riesgo de que estas acciones no se ejecuten nunca. Es decir, las acciones que ponga por el no pudieran no ejecutarse nunca. Si pongo las acciones en esta flecha, en medio de estos dos figuras, entre el globo loop y el rombo, se ejecutan por lo menos una vez. Bueno, vamos a hablar del ciclo controlado por contador. Una de las características de un ciclo controlado por contador es que se conoce de antemano la cantidad de veces que se repetirán las acciones computacionales. Se requiere de una variable que controle el ciclo y maneje tres parámetros. 1. El inicio del ciclo. 2. Una condición para terminar el ciclo. Y 3. Un movimiento de la variable controladora que con cada vuelta se acerque al cumplimiento de la condición, permitiendo eventualmente la salida del ciclo. Veamos, en este ejemplo tenemos estas dos que estoy señalando, estas dos acciones que tengo aquí, que estoy señalando con el mouse, ¿sí? Están entre el globo y la condición de control. Este ciclo va a dar 10 vueltas. Aquí tengo la condición de control, ¿sí? Y donde veamos que en este caso estamos utilizando la variable i, ¿sí? Y vean ustedes que antes del globo de loop aparece una variable. Esa variable i es exactamente la misma variable que tenemos aquí, que se incrementa en 1, y es la misma variable que está en la condición de control. Pues bien, vean ustedes entonces que el hecho de que estas dos acciones computacionales estén aquí indica que esto se va a ejecutar por lo menos una vez, ¿sí? Por lo menos una vez. Entonces, este es un ciclo, repito, que va a dar 10 vueltas, ¿sí? Ahora,
Veamos ahora, vean ustedes exactamente que ahora las opciones repetitivas están por el lado del no. A ver, voy a regresar nomás para que vean estas dos acciones como veamos. En este están entre el loop y la condición. Y en este otro están después de la condición. Aquí es donde decíamos hace rato que colocar las acciones repetitivas por el lado del no puede ser que en algún momento, si está nuestro programa de alguna manera hecho de manera errónea, no se van a ejecutar estas acciones nunca. En este caso no va a suceder así porque está debidamente bien hecho para que se repitan las acciones, ¿no? Entonces vean ustedes, esta es la diferencia con el anterior, ¿verdad? Que es lo que hace rato tratábamos de explicar, de que las acciones repetitivas pueden estar entre el globo loop y la condición o directamente después de la condición por el lado del no. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Perdón, me regreso. Este ciclo hace lo mismo, da 10 vueltas, es decir, son equivalentes. Este que se llama algoritmo 4.1 y el 4.2 son equivalentes, pero tienen esa diferencia de que las acciones repetitivas están ubicadas en diferente lugar. Bueno, seguimos ahora con el ciclo controlado por centinela. Una de las características de una estructura repetitiva controlada por centinela es que no se sabe con precisión la cantidad de vueltas que dará el ciclo. Se requiere de una variable que controle el ciclo y maneje 3 parámetros: el inicio del ciclo, una condición para terminar el ciclo, una acción que permita modificar el estado de la variable controladora y la verificación en cada vuelta de la condición de control para que en algún momento el ciclo se pueda dar por concluido. La validación de datos es un ejemplo clásico de lo que es una validación de datos. ¿Sí? La validación de campos o variables es asegurarse que a los identificadores se les agregue un valor que tiene el rango o forma correcta. Lo que asegura el diagrama, que el diagrama no generará resultados con errores o inconsistencias. Es lo que hemos denominado que cuando le permitimos al usuario capturar un valor, en algunas ocasiones este valor necesita estar dentro de un marco teórico, ¿sí? Y entonces debemos de impedirle al usuario que capture valores fuera del marco teórico. El ejemplo que ya hemos puesto anteriormente. Si vamos a capturar la masa de un objeto, la masa de un objeto no puede ser negativo y no pueden ser letras o texto. Tiene que ser forzosamente un valor numérico, ¿sí? O la calificación de un estudiante. Si vamos a capturar la calificación de un estudiante, los números permitidos o el rango solamente es de 0 a 100. No podemos permitir calificaciones negativas ni superiores a 100. A eso es lo que estamos refiriéndonos con validación de datos. La validación envía un mensaje de advertencia al usuario de que ha incurrido en un error y le da la oportunidad de corregir mediante la inserción de otro valor nuevo, ¿sí? También se manejan los ciclos para el manejo de un conjunto de datos similares. En este caso, muchos son los casos en que se requiere que la repetición del algoritmo sea de manera automática. Esto se debe a que existen varios datos semejantes que deben ser procesados. Por ejemplo, si yo tengo varios alumnos donde yo conozco su matrícula, su nombre y la calificación única y la calificación 2, ¿sí? Ese, vamos a suponer, como son varios alumnos, eso es un conjunto de datos
similares, ¿verdad? Bueno, también se utilizan los ciclos para sucesiones numéricas. Este es un tema interesante y recurrente en programación con ciclos, en la programación con ciclos, que es las sucesiones de números. Por ejemplo, la serie de los números pares o de los números impares. Como quiera que sea, ya este es un tema, este tutorial estamos abordando solamente la parte teórica de los ciclos y tenemos que ver la parte práctica, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a dar por concluido hasta aquí este tutorial para pasar a preguntas y respuestas. Gracias.